Jóvenes, ¿me escuchan ahora? Sí, doctora. No sé qué pasó, van a disculpar. Mil disculpas. Yo no sé por qué me sale. La verdad es que aquí no entiendo nada. ¿Siguen dos pantallas, jóvenes? Se ve lo que está compartiendo la pantalla, pero se ve la reunión de Meet, no se ven las diapositivas. A ver. Ahora sí, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Ya, gracias. A ver, por fin. Por fin creo que vamos a poder entrar. A ver, ¿dónde hemos quedado? Potasio, ¿dónde estás? No, esto ya hemos visto, esto también. Aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Qué podemos indicar entonces del manejo del potasio tubular? Que ya hemos abordado en fisiología en realidad. Pero indicaremos que el potasio, ¿no es cierto?, cuando entra en nuestro organismo, es importante tomar en cuenta porque este es exógeno, en realidad entra con la alimentación. Pero debemos indicar que de los 3.500 miliequivalentes, ¿no es cierto?, de una persona de 70 kilos, solamente 60 a 70 miliequivalentes están en el extracelular. Y la concentración plasmática, ¿no es cierto?, es de 4 a 4,5 miliequivalentes por litro. Son rangos, inferior y superior. Casi la totalidad, aunque otros libros traen desde 3,5, y hay que tomar en cuenta también aquello. Casi la totalidad, ¿no es cierto?, se encuentra en el intracelular, 150 miliequivalentes. Y la mayoría, ¿no es cierto?, interviene en la función muscular, que es muy importante, porque toma parte activa en la excitabilidad nerviosa y muscular a través del potencial transmembrana. La homeostasis del potasio, ¿no es cierto?, en cuanto a excreción se refiere, es una cantidad equivalente a la ingesta diaria. Por eso está en relación a lo que uno ingiere, a la dieta prácticamente. Entonces, el potasio hemos dicho que tiene un papel fundamental en la excitabilidad neuromuscular. La diferencia de concentración del potasio es mantenido por la actividad ATPasa sodio-potasio dependiente, a todo nivel. Bien. El mecanismo de secreción de potasio en el túbulo colector va a través de ya sabemos, ¿no es cierto?, de la hormona de la aldosterona a nivel del túbulo colector. Va de la célula a la luz tubular por un gradiente de concentración del potasio y a través de canales que son propios para el potasio que están ubicados en la membrana luminal, o sea, en la luz tubular, ¿verdad? Esa membrana que da la luz tubular. La hiperpotasemia o hipercalemia, ¿cuándo o en qué casos vamos a ver? Cuando existe oliguria, en injuria renal aguda, en enfermedad renal crónica, cuando existe acidosis metabólica y respiratoria, en insuficiencia suprarrenal, en hipoaldosteronismo y en la utilización de diuréticos distales, como por ejemplo los ahorradores de potasio. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la hipercalemia? Sobre todo, la debilidad y flacidez muscular. La onda T es alta y picuda. Hay prolongación del espacio PR. Desaparece la onda P y hay ensanchamiento del QRS. ¿Cuál es el tratamiento de la hipercalemia? En primer lugar, es la estabilización miocárdica.
a través de soluciones polarizantes, como por ejemplo el gluconato de calcio, que se utiliza solamente por vía endovenosa. Nunca van a ustedes indicar gluconato de calcio por otra vía, ¿no es cierto? Porque solamente viene para vía parenteral. Además, intravascular, endovenoso, perdón. Entonces, el gluconato de calcio endovenoso viene en una concentración de 10 a 30 ml y se debe pasar generalmente en 1 minuto y cada 8 horas. Se debe pasar muy lento porque produce mucho calor. Luego, debemos hacer la transferencia del potasio, del extracelular al intracelular, utilizando la insulina, que es muy eficaz y de acción, pero muy temporal. Pasar en 15 minutos 10 unidades más 50 ml de dextrosa al 50%. Para esto, si van a pasar al 50%, necesariamente tiene que tener una PVC, ¿no es cierto? Una vía central, es importante. Y si no, se puede pasar por vía periférica, pero solo al 20% más una ampollita de dextrosa al 33%, porque es muy irritante, jóvenes, entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto se debe continuar con una seguida de una perfusión de ¿qué? De solución glucosada al 5%. ¿Para qué? Para evitar las hipoglicemias por la insulina. No superar la proporción de 1 unidad, se aconseja no usar más que 1 unidad por 4 gramos de glucosa. En caso de diabetes, solo se debe administrar insulina, porque se supone que el paciente ya tiene su glicemia por las nubes. Los beta-2 agonistas, como el salbutamol, se debe utilizar en nebulizaciones inhalatorias o endovenoso a una dosis de 0,5 miligramos. El bicarbonato de sodio, siempre valorando el riesgo de la hiperhidratación del líquido extracelular. Luego tenemos la eliminación. Los diuréticos tipo furosemida cuando los valores de potasio no superen los 6 miliequivalentes. Ojo, jóvenes, con esto. Entonces, puede utilizar, obviamente, los diuréticos de techo alto, como la furosemida, pero siempre y cuando el potasio esté menos de 6. O sea, puede estar 5,5, 5,6, 5,8, etcétera, etcétera. Ahí se puede utilizar los diuréticos. Después no. Luego tenemos las resinas de intercambio del potasio, como el sulfonato sódico de poliestireno, cuyo nombre comercial es el Kayaxalate. De 4 a 6 horas de retención por vía rectal. Es más eficaz que la vía oral. O sea, se hace retención por la vía rectal. La hemodiálisis, ahora bien, si todo esto no resulta, hay que pensar obviamente en el tratamiento dialítico. Y puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Este tipo de tratamientos son muy eficaces a partir del potasio de 7 miliequivalentes. Muchas veces suelen venir con más potasio todavía. ¿Por qué? Porque los pacientes son muy resistentes a todo tipo de cambio que han venido sufriendo durante largos años, ¿no es cierto? Es como que el organismo se va adaptando a todo. Sin embargo, hay que tener mucho respeto a la hipercalemia. A veces, este tratamiento, ¿no es cierto? Todo este que hemos indicado anterior es refractario, por lo tanto, se debe ir sí o sí al tratamiento hemodialítico, sobre todo si los pacientes están en procesos de sepsis hipercatabólicos. De la hipopotasemia, ¿qué podemos decir? Que este cuadro de hipopotasemia podemos encontrar sobre todo cuando hay un aporte insuficiente, cuando existen pérdidas digestivas, bilipancreáticas, pérdidas renales. En todos estos casos sí vamos a ver hipopotasemia. Hay que tener siempre mucho cuidado con el manejo de los diuréticos porque nos podemos ir a otro extremo. ¿Cuáles son los síntomas y signos con el potasio bajo? Menos de 2 miliequivalentes, para que vean que el organismo tiene tolerancia, ¿no es cierto? Si hemos dicho que el 3,5 es el dintel normal inferior, sin embargo, cuando existe una hipocalemia menor a 2 miliequivalentes es cuando recién aparecen los síntomas. Y obviamente de tipo neuromusculares. Se va a presentar parestesias peribucales, fundamentalmente es muy típico. Calambres, debilidad muscular,
Parece de los músculos respiratorios, puede existir hilio, ¿no es cierto?, a nivel intestinal y puede haber retención urinaria. A nivel cardíaco se va a presentar el aplanamiento de la onda T, prolongación del intervalo QT y puede aparecer una onda U prominente. ¿Cuál será el tratamiento? La reposición, obviamente que va a ser causal, dependiendo qué es lo que ha llevado a este cuadro. Y el tratamiento puede ser por vía oral o por vía parenteral. Por vía oral, ¿qué tiene? Que es muy feo, de un sabor bastante desagradable, ¿no es cierto? Que a ningún paciente le gusta porque muchas veces produce náuseas y a veces vómito. Y es irritativo para la mucosa gástrica. La otra alternativa, ¿cuál es? Obviamente la parenteral. Se aconseja generalmente 30 miliequivalentes por kilogramo peso día y a una velocidad de 60 miliequivalentes hora. Casi en todas las terapias intensivas ya existen bombas de infusión. Entonces la bomba es la que se gradúa y se ocupa de administrar prácticamente a la velocidad que se debe administrar y la cantidad que debe entrar en miliequivalentes. Y con eso hemos terminado, ¿no es cierto?, el tema de toda la regulación hidroelectrolítica. Vamos a entrar a otro tema que es muy importante. Vamos a empezar, jóvenes. El tema de regulación del equilibrio ácido-base. A ver. Un minutito, por favor. Bueno, vamos a avanzar al tema 5, que es la regulación del equilibrio ácido-base y riñón. Y empezaremos diciendo que es importante saber que la concentración de ion hidrógeno en el líquido extracelular se mantiene en márgenes muy estrechos, de 40 nanoequivalentes. ¿Qué diferencia hay con los miliequivalentes? Que es la millonésima parte de la concentración en miliequivalentes. Esa es la gran diferencia entre la concentración de ion hidrógeno y la concentración de estos otros electrolitos, como el sodio, el potasio y el cloro. Ahora bien, el mantenimiento de esta concentración extremadamente bajita, ¿no es cierto?, del ion hidrógeno, es esencial para un funcionamiento adecuado celular. Los iones hidrógeno son altamente reactivos, sobre todo con las porciones de las proteínas cargadas negativamente, las cuales al variar su concentración hidrogeniónica se va a alterar en su función. Vamos a ver si esto puede... Se ve bien, ¿verdad? Voy a hacerlo tamaño grande, no sé cómo ponerla. Aquí. Esto creo que... A ver. Ahí. Se escucha, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Para el entendimiento, del equilibrio ácido-base, es importante saber estos dos conceptos. ¿Qué es un ácido y qué es una base? Ácido es una sustancia que puede donar hidrogeniones y base es una sustancia que puede aceptar a los hidrogeniones. Estas propiedades son independientes de la carga. De este modo, el ácido carbónico y el ácido clorhídrico, como el amonio y el fosfato dibásico, pueden actuar como ácidos. Ya, entonces, estos obviamente ya los conocemos, ácido carbónico, ácido clorhídrico. El amonio también, porque hemos hablado en fisiología. Sin embargo, indicamos que el amonio y el fosfato
básico, ¿no es cierto? Fosfato dibásico, puede actuar también como ácido. Hay dos clases de ácidos que son fisiológicamente importantes: el ácido carbónico y los ácidos no carbónicos. El metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas está aproximadamente en un 15.000 milimoles de dióxido de carbono al día en cuanto se refiere a su producción, que no es ácido. O sea, estos son volátiles, ¿verdad? El CO2 es netamente volátil. De esta manera, el dióxido de carbono más el agua van a formar el ácido carbónico. Por lo tanto, el dióxido de carbono se va a eliminar siempre a través de la ventilación alveolar. Los hidratos de carbono y las grasas son metabolizadas a productos finales neutros, pero en hipoxia la glucosa se metaboliza a hidrogeniones. Aquí. Ya. Entonces decíamos que los hidratos de carbono y las grasas son metabolizadas a productos finales neutros, pero en hipoxia la glucosa se metaboliza en ion hidrógeno y lactato. En el déficit de insulina también, donde los triglicéridos se metabolizan en ion hidrógeno y beta hidroxibutírico, aumentando de esta manera la carga de ácidos. El ser humano es productor permanente de ácidos no carbónicos, fijos, no volátiles, solo de 50 a 100 miliequivalentes día. Esto resulta de los procesos metabólicos de las proteínas que van a terminar en la oxidación de aminoácidos que contienen azufre, como la metionina y la cisteína, o ácidos produciendo ácido sulfúrico y aminoácidos catiónicos como la lisina y la arginina. Los ácidos no carbónicos se eliminan por los riñones. No pueden ser eliminados por los pulmones porque son fijos. Solamente el CO2 se elimina por los pulmones. Es el único volátil. ¿Qué es el potencial hidrógeno o pH? Es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. El pH de la sangre oscila de 740, según otros libros, 735 a 745, ¿verdad? Tiene este rango, pero lo ideal es que el paciente esté con 7,4. Existe de la misma manera una estrecha relación entre el balance ácido-base y los electrolitos, sobre todo con el potasio. El pH es una forma de representar el carácter ácido, neutro o básico de una solución acuosa mediante la concentración de iones hidrógeno o iones hidroxilo. ¿Cómo se mantiene el equilibrio del pH del líquido extracelular? Primero, por sistemas de tampones biológicos, denominados también amortiguadores o buffers. Y luego tenemos la regulación respiratoria y el tercero tenemos la regulación renal. ¿Qué podemos decir del sistema de tampones biológicos, buffers o amortiguadores? Que son los que van a captar el ion hidrógeno y también van a liberar ion hidrógeno. Y son los que, de acuerdo a la necesidad del organismo, y estos actúan en segundos. Aquí ya vamos haciendo una diferenciación. Sistema de tampones biológicos, buffers o amortiguadores son los que van a entrar a querer regular ese desequilibrio ácido-base en el organismo en segundos. Ahora bien, la formación de ácidos fuertes es producto del catabolismo celular, que habíamos dicho que se presenta en forma cotidiana, ¿no es cierto? Y que produce alrededor de 15.000 miliequivalentes de CO2 al día. Entramos a otros mecanismos de regulación ácido-base, que son los pulmonares, que van a actuar en minutos. El primero en segundos, este en minutos. Mecanismos de regulación
Y el tercero, los mecanismos de reguladores renales, que van a actuar en horas y días. Mantienen el pH del organismo dentro de... Todos estos mantienen el pH del organismo dentro de límites estrictos, neutralizando ácidos o bases fuertes que se producen en el organismo en forma cotidiana o que pueden ser introducidos a nuestro organismo. Entonces aquí tenemos ya una diferencia, ¿verdad? Los buffers que actúan en segundos, los pulmonares que actúan en minutos y los renales que actúan en horas o días. Este último, jóvenes, es el más eficaz porque precisamente actúa en horas y días. Los otros son muy rápidos, muy efímeros, se saturan fácilmente, al menos el CO2, con la regulación a nivel del centro respiratorio, como vamos a ver. Entonces, mecanismos, reiterando, que regulan los cambios de pH, tenemos los instantáneos en segundos, son amortiguadores, buffers o tampones que van a actuar, ¿no es cierto?, sobre los iones hidrógeno. Y estos pueden ser extracelulares, como el CO2 en un 50%, el ácido carbónico, los fosfatos, los proteinatos. Y pueden ser también los mecanismos instantáneos intracelulares, como por ejemplo la hemoglobina. Luego tenemos la segunda, que es la respuesta respiratoria. Lo hemos indicado, ¿no es cierto?, que entra en funcionamiento al minuto, a los minutos. Y es a través de los pulmones, donde tiene mucho que ver el sistema respiratorio. Muy bien. Produciendo precisamente las modificaciones que se van a dar a nivel del denominador de la ecuación, porque hemos visto una ecuación, ¿no es cierto?, que nos va a indicar además que en el numerador está el bicarbonato y en el denominador el dióxido de carbono. Por eso decimos que las modificaciones de la respuesta respiratoria están dadas en el denominador, actuando sobre el CO2, que es un ácido volátil. La tercera respuesta renal, que actúa en horas o días, está a cargo de los riñones y las modificaciones se dan, ¿no es cierto?, en el numerador. ¿Dónde está? ¿Qué se llama esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bicarbonato. ¿Seguro? Ácido bicarbónico. Ácido carbónico, ¿no es cierto? De aquí se desdobla y forma el bicarbonato. Bien. Y aquí tenemos también un resumen, ¿ves? Los intracelulares, los extracelulares, el respiratorio y los renales. Dentro de los tres, el más efectivo, el renal, no es porque yo sea nefróloga, ¿no es cierto?, sino porque va a tener mayor tiempo de regulación y, como vamos a ver, va a actuar a los tres niveles. Es importante tomar en cuenta esto. Muy bien. La ecuación de Henderson y Hasselbalch nos indica que la constancia del pH depende de una proporción constante en la concentración de los componentes del tampón. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la proporción porque aumenta, por ejemplo, el bicarbonato o porque disminuye el dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? El pH aumenta, ¿verdad? Porque está aumentando la sustancia alcalina y está disminuyendo el ácido. Por lo tanto, el pH, ¿cómo va a estar? Tiene que ser alcalino, elevado. Por otro lado, si disminuye la proporción porque disminuye el bicarbonato, ¿no es cierto? El bicarbonato, ¿qué quiere decir? Que está bajando las bases, ¿no es cierto? O aumenta el CO2, el pH va a disminuir. Estamos frente a una acidosis. Bien, ¿cuáles son los valores de normalidad a nivel arterial? Más adelante vamos a ver la diferencia entre la arterial y la venosa, que es muy importante. Entonces, pero lo que más se pide es a nivel arterial. Solo cuando el paciente, solo cuando los resultados vienen alterados en el CO2, ¿no es cierto?, disparados, tenemos que pensar que es el venoso, que por error se ha tomado del venoso. Entonces tenemos, siempre hablando de valores
medios y aquí tienen los rangos. El pH, 740, y va de 735 a 745, más o menos, ¿verdad? Ya, la presión parcial del CO2 es de 40. Los rangos van de 36 a 44. La presión parcial de oxígeno es de 85, con un rango de 85 a 100, dependiendo de qué, de la altura sobre el nivel del mar. Y el bicarbonato de 24, siendo sus rangos de 22 a 26. Algunos indican incluso hasta 27. Pero el ideal es 24. Y aquí tenemos un cuadrito que va a resumir también lo que estamos avanzando. Si el trastorno, si estamos frente a un trastorno de acidosis metabólica, acidosis, la alteración es metabólica. Todo metabólico siempre va a estar la alteración en el bicarbonato, jóvenes. Todo respiratorio, la alteración va a ser en el CO2, dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, metabólico. Alteración primaria está en el metabólico, en el bicarbonato. Si estamos hablando de acidosis, el bicarbonato disminuye en su concentración. Por lo tanto, acidosis, el pH disminuye. ¿Cuál será su respuesta compensadora de la acidosis metabólica? Es la disminución de la concentración de CO2. Como compensación tiene que descender. En casos de alcalosis metabólica, es decir, que el pH aumenta. ¿Por qué estará aumentado? Puede ser porque el bicarbonato aumenta, ¿no es cierto? Y como compensación la PCO2 también va a aumentar, porque se está disparando, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en la acidosis respiratoria? En la acidosis respiratoria, el pH va a disminuir. Pero ¿dónde estará la alteración? En el denominador, en el CO2, que aumenta, acidosis respiratoria. ¿Y cuál será su respuesta compensatoria? El aumento del bicarbonato. Tiene que compensar esa acidosis, por lo tanto, el bicarbonato, que es alcalino, está subiendo, ¿verdad? En la alcalosis respiratoria, igualmente, la alteración es a nivel del CO2. Alcalosis, esto que es ácido, está disminuyendo. Por lo tanto, el pH va a estar alto. Por lo tanto, ¿cuál será su respuesta compensatoria? Que está compensando esta alcalinidad. Va a bajar precisamente lo que es alcalino, el bicarbonato. Bien. Y aquí estamos viendo igual un cuadrito, ¿no es cierto?, de la concentración de iones hidrógeno, lo que nos da el valor del pH. Si aumenta el ion hidrógeno, jóvenes, no quiero perjudicar a nadie, y yo me he sobrepasado, creo, en la hora, o estamos todavía en hora. A -5 me tienen que avisar. Doctora, ya es en punto. Pero se olvidaron avisarme, jóvenes. Van a disculpar, pero he tenido un problema. Todavía estoy media chaleca, yo creo, con estas cosas. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima, por favor. No se me ha olvidado dónde nos hemos quedado, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Hola, doctora. Hola, doctora. Jóvenes, cuídense, por favor, cuídense.